La reunión se está grabando, dice. Ok. Buenas tardes, profesor Emanuel Calderón, compañeros, mi grupo conformado por Carlos Santamaría, Iliana McLaren, Catherine Mendoza y mi persona José Ríos, tenemos el gusto de presentar este PowerPoint acerca del glosario de concepto. ¿Pasó? No, no ocurrió. Ahora sí. El fin de la educación es aumentar la probabilidad que suceda lo que queramos. José Antonio Marina. A continuación, mi compañera Iliana McLaren presentará su PowerPoint. Ok, buenas tardes, profesor Emanuel y compañeros. Me corresponde hablarle acerca de diferentes conceptos que nos ayudarán en nuestra práctica profesional como futuros docentes, valga la redundancia, o para la vida entera. Uno de esos conceptos en los cuales tomé es el análisis multivariado, la bibliografía, las ciencias, entre otros que más adelante le estaré mencionando. Si hablamos de análisis multivariados, puedo mencionar una cita textual que el análisis multivariados habla acerca de un análisis simultáneo de dos o más variables, bien sea para predicción o control de los factores seleccionados. El concepto propio que yo puedo decir acerca del análisis multivariados es que es una rama de las estadísticas que abarca la observación y el análisis simultáneos de más de una variable respuestas, de unas variables o posibles respuestas. Tenemos otro concepto que es el de la bibliografía, que habla acerca del conjunto de títulos de obras referente al tema de investigación. Puedo mencionar en el concepto propio que es una lista de referencias que aparece al final de nuestro trabajo y que recoge puntos. Otro concepto muy importante en el que ya venimos conociendo ya desde pequeños es la ciencia. Una cita textual habla acerca de que es el conjunto sistemático de conocimientos con los cuales mediante el establecimiento de principios y leyes universales. Puedo decir que en mi opinión propia habla acerca de un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. ¿Puedes pasarla, compañero? La siguiente diapositiva. Ok. Cuando hablamos de concepto, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es un concepto? Bueno, según la cita textual, puedo decir que un concepto son símbolos que representan la semejanza de fenómenos por demás, o sea, por otros diversos. En la opinión propia, es una representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, etcétera. ¿Qué es la condición suficiente? Es la presencia de un factor que conduce a la presencia de otro específico. Puedo mencionar que un elemento de hecho es una condición necesaria de la existencia de otro, cuando si bien es cierto que debe darse el primero para que él se dé el segundo, y así sucesivamente. Básicamente, a continuación puedo decir que continúa aquí, José, el siguiente compañero, para Compañero poder Carlos. ampliar, el compañero Carlos, para poder entonces ampliar los diferentes conceptos, valga la redundancia, del glosario. Le doy la Sí, palabra. buena tarde, profesor Emanuel, compañeros todos. Siguiendo con las citas mencionadas acerca del trabajo, las palabras que me tocaron: hipótesis, índices, métodos, entre otras. La hipótesis, cita textual, es la respuesta tentativa a un problema en una proporción que se pone a prueba para determinar su validez. Concepto propio: es la tentativa de explicación de algunos fenómenos o problemas que pueden ser corroborados mediante observaciones o experimentos. Siempre ha existido la hipótesis toda la vida. Índice: es la presentación ordenada de la estructura y contexto del trabajo, destacado los temas y sus temas. Concepto propio: tabla que indica metódicamente los temas tratados en un libro, indicando las respectivas páginas. También puede ser en un trabajo, no necesariamente en un libro, en una investigación. Método: es un proceso lógico a través del cual
se obtiene el conocimiento, método analítico, se distingue los elementos de un fenómeno y se revisan ordenadamente cada uno de los elementos por separado. Criterio propio, en algunos casos se entiende también como la forma habitual de realizar algo por una persona basada en la experiencia, costumbre y preferencias personales. Técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Criterio propio, destreza o habilidad particular de una persona para valerse de estos procedimientos o recursos. Introducción, sirve para iniciar y motivar al lector en el estudio del informe. En la introducción se indica cuál es el tema, su enfoque e importancia. Criterio propio es la sección que tiene como propósito ofrecer un preámbulo del tema que se ha de tratar. Siguiendo con el tema y el trabajo, ¿qué compañero José sigue? Prosigue la compañera Catherine Mendoza. Bueno, las palabras que escogí fueron estudio de campo. Según lo que investigué, dice que es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlo tal y como se presenta sin manipular las variables. Bueno, dentro de lo que yo pude entender es aquella donde se extrae información por recolección de datos u observaciones de forma directa dentro del entorno natural de las personas u objeto de estudio. Proceso es un conjunto de fases sucesivas o serie de pasos organizados y sistematizados cuyo fin es alcanzar un objetivo determinado. Se trata de una planificación científica. Esta requiere de actividades que sean planificadas, que implican la participación de un número de personas y recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Confiabilidad indica la estabilidad, consistencia y exactitud de los resultados, que es fiable, inspira confianza o seguridad. La siguiente diapositiva, Courseware. Ambiente de aprendizaje. Programas de ordenador empleados en el proceso de aprendizaje asistidos por ordenador. Entrevista estructurada o dirigida. Se efectúa con base en un cuestionario y con una que se desarrolla. Este se emplea cuando no existe suficiente material informativo sobre ciertos aspectos que interesan investigar o cuando la información no puede conseguir a través de otras técnicas. En relación o dando una breve explicación sobre lo que entendí, es que cuando hacemos una investigación científica o una investigación de cualquier índole, nosotros tenemos que tener conocimiento de los conceptos que vamos a aplicar, cómo lo vamos a llevar en el proceso, porque como dice allí, nosotros tenemos que ser investigativos, que las cosas ocurren es por algo y no es porque las tenemos que inventar. Siguiente, José. Continuamos con las siguientes 5 palabras que yo escogí, que fueron observación documental. Como cita textual, se refiere a la información bibliográfica realizada en diversos tipos de escritos. Es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos, ya sea libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc. Estudio de campo. Son investigaciones que se realizan en el medio ambiente donde se desarrolla el problema que se va a investigar. Es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlo tal y como se presentan sin manipular las variables. Procedimiento.
Secuencia cronológica de operaciones para realizar una actividad. Como concepto propio menciono que es un método o modo de tramitar o ejecutar una cosa. Muestreo. Es el conjunto de operaciones que se realiza para estudiar la distribución de determinadas características en la totalidad de una población denominada muestra. Como concepto propio digo que es un proceso de conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población finita o infinita. Tabulación. Consiste en determinar grupos, subgrupos, clases o categorías en lo que se puedan ser clasificadas las respuestas del cuestionario aplicado en la investigación, resumiendo los datos en la tabla estadística. Ella consiste en elaborar tablas simples, fáciles de leer y que de manera general ofrezcan una acertada visión de las características más importantes de la distribución estadística estudiada. Bueno, con esto concluimos lo que son los conceptos propios que cada uno de los integrantes eligió. A continuación, mostraremos un video sobre la misión del educador. Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos, porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar la derecha, usted está perdido. Bueno, esto es lo que quiso decir el video, que el educador es el eje central de todo, que sin el educador, las personas, los niños, pues los jóvenes no son nada, ya que con ellos se transmite, él transmite los conocimientos a las personas y para que estas personas en un futuro sean alguien de beneficio para la sociedad. No sé si alguien del grupo quisiera dar una conclusión también sobre lo del tema de hoy, sobre el tema de hoy. Sí, correcto, compañero. Tiene toda la razón. La esencia del educador es enseñar, pero en el aula, pero también investigar y ahondar un poco más a veces qué pasa en el hogar de los estudiantes. Eso es parte de nuestro trabajo y así formar unos mejores estudiantes. No sé si otros compañeros tendrán otra. Sí, esto me llama mucho la atención que en estos conceptos que nosotros hemos elegido como grupo, habla acerca de métodos, técnicas, habla de hipótesis, de observación y de todos esos otros conceptos, lo que nos lleva pues a la conclusión, por ejemplo, en mi parte, de que si nos damos cuenta, cuando uno es un educador, se lleva un proceso, eso lleva un proceso como un método científico, como decía antes la compañera Catherine, que hablaba acerca del método científico, ¿verdad? Entonces, así mismo en la vida. Recuerdo que, valga la redundancia, un profesor que me dio clase que decía que en la vida todo era matemática. Y si nos damos cuenta, es verdad, porque para construir una casa hay que hay que saber las medidas para poder que quede cuadrada. Si se hace una carretera, hay que tener una medida precisa y específica para poder que quepan 2 carros o tal vez 4 carros. O sea, entonces así mismo es el método científico. Entonces lleva un proceso. Cuando nosotros llegamos a un aula de clase con un niño, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer como docentes? Es observar, ¿verdad? Entonces lleva una serie de procesos para poder entonces que el niño capte la información que nosotros vamos a transmitir. Aunque ya ahora se maneja mucho con lo que es el método no tradicional, sino el método actual, en el que el niño aprende haciendo, ¿verdad? Esto y su aprendizaje va siendo más significativo para un futuro. Quiere decir que no solamente nosotros como docentes vamos a inculcarle al niño, a transmitirle todos esos conocimientos que nosotros tenemos, sino que eso va a ser un feedback, una retroalimentación. Tanto el estudiante nos va a enseñar a nosotros para poder plasmar
plasmarlo y llevarlo más adelante, como aquel estudiante, ¿verdad? Va a recopilar toda la información necesaria de nosotros para poder entonces también nuevamente llevarlo más adelante. Es un círculo. Entonces, el educar es una serie de pasos, de procesos, como hablaba el método científico Catherine, en antes que hablaba acerca de la observación, la hipótesis y todo eso. Cuando hablamos de hipótesis, tenemos que dar es como una suposición. De repente nosotros llegamos a un aula de clase, ¿verdad? Y nosotros tenemos que analizar a nuestros estudiantes, porque cada estudiante aprende de manera diferente, para saber cómo nosotros nos vamos a manejar con ese estudiante y que ese aprendizaje llegue a él y pueda tener un fruto positivo, como decía el compañero José Río en antes, para que se desarrolle y se desenvuelva en una sociedad en la que vive. Ese es mi punto de vista. Bueno, con esto concluimos. No sé si la compañera Catherine quiera decir algo. Me parece que no se le escucha. Hola, no había activado bueno, estos conceptos a nosotros nos ayudan en el proceso de aprendizaje, tanto para nosotros como docentes, porque debemos implementar cosas positivas. Entonces, yo me imagino que a veces en el proceso, durante el recorrido que hemos estudiado, a veces todavía no asimilamos conceptos que son relevantes para un proceso de investigación. Y entonces es bastante favorable para nosotros, porque a medida de eso nosotros tratamos pues siempre de ver qué dificultades tiene un estudiante, porque nosotros a veces nos llevamos tantas impresiones que no es lo que uno quiere ver, pero en realidad eso nos ayuda a ver por qué esa situación, cómo está actualmente la educación hoy día y cómo podemos colaborarle a los estudiantes, con los estudiantes haciendo investigaciones científicas, cómo observar las necesidades que pasan nuestros estudiantes. Esa sería mi conclusión personal. Bueno, profesor, esta ha sido la presentación del grupo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.